¿Ya no? Muy bien. Profe, hay una pregunta. Señor. Vamos a usar ese Excel hoy. Yo les voy a presentar pantalla. ¿Sí? Vamos a seguir con el tema de Excel. Les voy a presentar pantalla. Pues no es que los que quieran ir haciendo como la práctica directamente lo pueden hacer, pero pues si quisiera más bien que miráramos lo que vamos a hacer. Bueno, dos cosas. La primera es que dentro del taller que ustedes tenían, ¿cierto? Para hoy, había un punto que era el último, donde tenían que hacer una tabla. Esa tabla la vamos a utilizar. Entonces, los que no tuvieron Excel, la, digamos, la hicieron o la hacían a mano en un cuaderno, porque esa tabla sí o sí la necesitamos, ¿sí? Pues para lo que vamos a trabajar. Alejo, Eh, Señor, si yo no la hice porque esta semana me arreglan el computador, entonces como la arreglan la puedo hacer en el PC. ¿por qué qué? Porque esta semana ya me arreglan el computador, entonces esta semana que la arreglen la hago ya en el PC. Listo, sí, señor. Listo. Efectivamente. ¿No? Bien, entonces voy a compartirles pantalla. Hoy vamos a ver un poco lo del tema de los gráficos, ¿cierto? Que tenían ustedes dentro de el trabajo que tenían que hacer para hoy. Entonces les voy a presentar pantalla. ¿Sí? Digamos, mientras esto va cargando, eh, ¿qué tipo de gráficos consultaron? Por ejemplo, Beltrán. Dígame uno de los Uy, gráficos. pues el de barras, el de toda la vida. El de barras de toda la vida. Joseph, dígame otro. ¿Qué gráfico escogió? ¿Cuáles investigamos? ¿Cuál escogió? ¿Puede ser? ¿O cuál? Yo también escogí el de barras, pero Listo. ¿Y cuál otro investigó o consultó? tengo. Espera Uno que solo. acá. Gráficos de columna. Columna, listo. Manuela, Profe, yo coloqué el paso a paso del circular y investigué listo, dirección ya. de todo. Listo. Trujillo, Trujillo, Trujillo. Juan Diego, ¿cuál consultó? Pero ya le digo el mío. Bueno, Juan Diego, Los gráficos de línea también. de línea. Listo, Trujillo. Pero ya está acabando de cargar el documento, ya le digo. Ok, Obando. De Dígame área. otro. De área. Listo. Gisela, Gráficos de anillo. de anillo. Bien. Vamos a agarrar hasta ahí. Efectivamente, los que ustedes nombraron, digamos que son los más conocidos, eh, todos están viendo pantalla. ¿Sí? Sí, Alejo. Bien. Sí, Entonces, yo acá tengo como tal una tabla que yo hice con Yo puse respecto a gráficos los... de barra, Alejo. Listo. Vale, gracias. Yo acá tengo entonces una tablita donde tenemos cada uno de los grupos que hay en bachillerato, la cantidad de estudiantes que hay en cada grupo, y esto es un ejemplo, esta tabla pues es un ejemplo de que para que me va a servir como para mostrarles un poco cómo funciona, ¿sí? Que voy a suponer que perdieron el año, ¿sí? Entonces, dentro del grupo, ¿sí? Tenemos entonces en sexto 24 estudiantes, en séptimo 19, en octavo 18, en noveno 21, en décimo 9 y en once 13. Esto es real, ¿sí? Es la cantidad de estudiantes que tenemos. Bien. Entonces, lo primero que yo tengo que tener en cuenta es que
para yo generar un gráfico de barras, lo primero es seleccionar lo que yo necesito seleccionar. O sea, lo que yo quiero mostrar en mi gráfico de barras, o en mi gráfico general, cualquiera que vaya a ser, ¿sí? Entonces, yo voy a seleccionar por ahora solo estas dos columnas, el grupo y la cantidad de estudiantes, ¿sí? Resulta que en Excel, en cualquier versión que usted tenga, van a tener estas pestañitas de acá arriba, ¿sí? Las que dicen archivo, inicio, insertar, disposición, fórmulas, datos, etc. Para generar un gráfico, yo me voy a la pestaña insertar. Cuando llego a esta pestaña insertar, me sale unas cosas nuevas acá abajo, unas funciones, unas teclas nuevas acá abajo. Y dentro de esas están los gráficos. ¿Bien? Entonces yo me voy a esta flecha. Bueno, yo puedo seleccionar, si yo ya sé qué quiero hacer, yo puedo seleccionar desde acá. Pero pues yo lo que quiero es que veamos la cantidad de gráficos diferentes que nos muestra, que nos genera Excel. Entonces me voy a ir a esta pestañita que dice acá, ver todos los gráficos. Cuando yo le doy clic ahí, me saca este recuadro donde me recomienda unos gráficos que normalmente me recomienda los más comunes, ¿sí? Y en todos los gráficos yo ya voy a ver todos los gráficos que existen. Hay unos que sirven para mostrar unas cosas y hay otros que sirven para mostrar otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, este que dice cotizaciones no me va a mostrar, digamos, lo que yo pretendo mostrar, que es cuántos estudiantes existen en cada uno de los grupos, ¿sí? Lo que va a mostrarme, digamos, de cotizaciones es más un tema financiero o algo así, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a trabajar acá son las principales, que son estas primeras 6 que aparecen: columnas, líneas, circular, barras y áreas, ¿sí? Ah, bueno, y dispersión. Pero de dispersión, pues es muy parecido al de líneas y al de áreas, ¿sí? Ya vamos a ver el por qué, ¿sí? Por ahora vamos a mirar entonces el de columnas, que es el más conocido, el más común, el que, como decía, el de toda la vida, ¿cierto? Entonces, cuando yo elijo columnas, yo ya puedo acá elegir cuál es el que más se me adecua o cuál me gusta más, porque pues eso también va a depender mucho de la estética que usted le quiera dar como a su gráfico, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me gusta mucho así en tercera dimensión, ¿sí? Es decir, que se vea como la columna completica. Entonces voy a elegir esa. Y acá yo ya puedo elegir de qué manera quiero que se visualice, ¿sí? La que me guste más también. Esta me está mostrando lo mismo que esta, solo que pues digamos que cuál le gusta más, eso ya va a depender de cada uno de ustedes, cuál es su estilo, ¿cierto? Entonces le damos clic allí y le damos a aceptar. Cuando yo le doy a aceptar, él me genera inmediatamente la gráfica, ¿sí? Yo ya no tengo que hacer nada más. Ya lo que sigue es, nuevamente les repito, estética, ¿sí? Que yo no quiero las barras azules, yo quiero las barras de otro color, porque mi color favorito es el amarillo, por ejemplo. Entonces yo me paro en las barras, le doy clic derecho y aquí me aparece una cosa que dice relleno y otra que dice contorno. Yo me voy a relleno, elijo el color que quiero y ya me va a quedar de ese color. Ya me quedaron amarillas. Eso ya va a depender de cada una. Ah, que le quiero cambiar el contorno. El contorno es como las lineecitas las lineecitas de afuera. Ah, entonces le doy en contorno, elijo el color que quiero, no sé, un azul, y ya me queda como contorno azul. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Sí. Entonces, aquí hay que hacer una observación. Por ejemplo, ¿qué pasa? Digamos, si yo marco una línea acá vertical y acá una horizontal, ¿sí? Pues se me va a formar un plano cartesiano. Entonces, todas estas gráficas, con excepción de la circular tiene una pequeña diferencia, se van a generar en un plano cartesiano, ¿sí? Es decir, yo tengo algo en X, que es la horizontal, y tengo algo en Y, que es la vertical. Supongamos, en este caso en X, ¿qué tengo? En X tengo los grados, tengo el sexto, tengo el séptimo, tengo el octavo, el noveno, el décimo, el 11. Y en la vertical me va a mostrar la cantidad de estudiantes. Entonces, miren que esta barra de sexto, que es de 24,
es mucho más grande que la de séptimo, que es de 19. ¿Sí? Entonces, mire que yo voy a poder, perdón, yo voy a poder diferenciar de esta manera, eh, pues algo que quiero mostrar, que en este caso es la cantidad de estudiantes. Sin embargo, digamos que de esta manera yo no tengo como la posibilidad de visualizar. Supongamos que yo no tengo la tabla, yo no estoy mostrando sino el gráfico. Yo como sé que esta barra está en 24 estudiantes, puede estar en 23, ¿cierto? O en 22. O sea, no tenemos como la posibilidad de mirar. Entonces, hay una posibilidad de yo colocar el numerito que tiene cada una de las barras encima o debajo, pues digamos que lo más común sería encima de la barra. ¿Cómo lo hago? Yo simplemente me paro en las columnas, le doy clic derecho y acá hay un botón que dice agregar etiquetas de datos. Cuando yo le voy a agregar etiquetas de datos, miren que él me muestra cada barrita en qué número está. ¿Sí? Eso me genera, digamos, una ayuda muy importante, porque en el momento que yo esté haciendo de pronto una presentación y no tenga como tal, o no quiera mostrar la tabla, sencillamente, digamos, esas etiquetas van a estar ahí. Preguntas hasta el momento. Ninguna. Bien. Resulta que no necesariamente solo voy a mostrar un dato, ¿sí? En este caso solo estoy mostrando el número de estudiantes. ¿Qué pasaría si quisiera mostrar tanto la cantidad de estudiantes como los que perdieron el año? Pues entonces lo que voy a hacer es elegir las 3 columnas que quiero mostrar, que son el grupo, la cantidad de estudiantes y los que perdieron el año. Voy a insertar, voy a elegir qué gráfico voy a insertar, ¿sí? Y ya miro entonces qué gráfico es el que me interesa. Vamos a poner, por ejemplo, el de barras. Entonces elijo el de barras, ¿sí? Mejor dicho, sigamos con la columna, ahora mostramos el de barras. ¿Sí? Un poco más complejo el de columna. Entonces vuelvo y elijo el que yo quiera elegir, ¿sí? El que me sirva más. Vamos a poner este, por ejemplo. Le doy a aceptar. Entonces mire que ya no solo me sale la columna del número de estudiantes, sino que me aparece una columna más pequeña, ¿sí? Que en este caso, en la parte de abajo me va a decir qué significa cada columna. Entonces me dice la azul, que es este cuadrito azul que está acá, me va a representar la cantidad de estudiantes que hay en ese grado. Y la naranja me va a representar los que perdieron el año de ese grado. Entonces en sexto, ya sabemos que el azul entonces me representa cuántos estudiantes hay, que son 24, y la pequeña me dice que perdieron el año 2, ¿sí? Pero vuelve y pasa lo mismo. Es que miren que si analizamos, no podemos o no se muestra como, digamos, a ojo yo no puedo observar, por ejemplo, esta barra de 11 en qué número está, ¿sí? Puede estar en 11, puede estar en 10, puede estar en 12, en 14, yo qué sé. ¿Sí? En este caso pues está en 13 porque sabemos de la tabla, pero puede estar en otro lado, entonces va a pasar lo mismo, puedo hacer lo mismo, simplemente selecciono las columnas, le doy clic derecho y le doy a agregar etiquetas. Mire que aquí me agregó las del azul, pero ¿y las naranjas? Entonces simplemente vuelvo y selecciono las naranjas, le doy clic derecho y le doy a agregar también etiquetas. Mire que también me salen las etiquetas de las naranjas. Es como una ayuda extra al momento de hacer la presentación. Ahora, en cuanto al diseño, si yo de pronto no me quiero complicar y sencillamente quiero como otro diseño, porque ese no me gusta, está muy básico, pero tampoco me quiero complicar la vida poniéndome a elegir colores, y etcétera, etcétera. Resulta que cuando yo estoy fuera del gráfico, miren que estas pestañitas de acá arriba van solo hasta ayuda. Pero cuando yo selecciono un gráfico, mire que me agrega otras 2 pestañas. Una que dice diseño de gráfico y otra que dice formato. En diseño de gráfico, yo voy digamos, a tener la posibilidad de cambiar el diseño
a uno de pronto más, mucho más interesante, que sea mucho más visual, ¿sí? Y acá hay unas que están predeterminadas, ¿sí? Entonces lo que hago es simplemente empiezo a mirar cuál me gusta más. Ah, por ejemplo, esta está como caricaturesca, yo qué sé, se ve bonito, pero no me gusta porque necesito algo más serio. Ah, entonces esta de pronto se ve un poquito más seria, ¿sí? O que me gusta el fondo negro. Ah, listo, entonces pongámosle de fondo negro. Es, mire que es muy parecido, son muy parecidos los diseños, pero tienen pequeñas diferencias, ¿sí? Entonces eso me va a ayudar a que podamos realizar, digamos, el diseño mucho más rápido y cambiarlo un poco. Hay otros diseños, hay muchos diseños. Los diseños como tal son creados predeterminadamente según el gráfico que usted haya elegido. Preguntas hasta ahí. Bien. Ahora, vamos con el gráfico circular. El gráfico circular sí solo me muestra un dato, ¿cierto? Por cada, pues por cada cantidad de datos que yo tenga. Entonces, yo puedo elegir primero hacer un gráfico circular con la cantidad de estudiantes y después un gráfico circular con los que perdieron el año, ¿sí? Pero no puedo hacer los dos juntos. Cuando yo hago los dos juntos, eso se pierde el gráfico, ¿bien? Entonces voy a seleccionar solo la cantidad de estudiantes, voy a insertar, voy a los gráficos, todos los gráficos, y acá vamos a elegir la circular. Mira que cuando yo elijo la circular, inmediatamente él me crea un gráfico circular, ¿sí? Este gráfico circular que me muestra, me dice entonces el texto, que es el azul oscuro, me dice que es este pedazo, pero yo no sé cuánto porcentaje de esa, digamos, de esa torta, ¿cierto? Corresponde a sexto. Entonces puedo hacer lo mismo que hacíamos con las barras, que era ponerle como el numerito encima. Entonces selecciono, le doy clic derecho y le voy a agregar etiqueta. Entonces me sale el número, ¿sí? Entonces, ¿cuántos estudiantes hay en sexto? Ah, según esto, 24. En séptimo, que es el naranja, hay 19. En octavo, que es el gris, hay 18. En el noveno, que es el amarillo, hay 21 y así. ¿Listo? Pero yo también tengo la posibilidad de que me muestre el porcentaje. Entonces si yo le doy acá porcentaje, entonces me dice, bueno, yo doy clic derecho, le doy formato de etiquetas de datos, acá me salen estas opciones, entonces usted ya mira qué es lo que quiere que le salga encima de la torta. En este caso yo elegí porcentaje. Cuando yo elijo porcentaje, inmediatamente él me saca cuántos tiene cada uno y qué porcentaje corresponde. Entonces en sexto hay 24 estudiantes y corresponde al 23% de la población, al 23% de los estudiantes, ¿sí? En séptimo hay 19 y corresponde al 18%. En octavo hay 18 y corresponde al 17%. En noveno hay 21 y corresponde al 20%. En 10 hay 9 y corresponde al 9%. Y en 11 hay 13 y corresponde al 13%. ¿Listo? Entonces, mire que esta me muestra un poco más de información. Qué pena, ¿cómo es que se sacan los porcentajes? Claro que sí, lo voy a quitar. ¿Listo? Entonces, yo simplemente voy a agregar etiquetas de datos. Cuando yo le voy a agregar etiquetas, él me muestra el número, ¿cierto? El número que corresponde a cada grado, ¿sí? Pero si yo quiero agregar el porcentaje, vuelvo y le doy clic derecho y me voy donde dice formato de etiquetas, ¿sí? Cuando yo le doy clic a formato de etiquetas, me sale esta opción aquí al lado derecho, ¿sí? Y acá me salen unas opciones: valor de las celdas, nombre de la serie, nombre de categoría, me sale valor, porcentaje, etc. Si yo le doy porcentaje, inmediatamente él, aparte del valor, me saca también el porcentaje. Pero si yo quisiera solo el porcentaje, entonces simplemente quito acá valor y mire que solo me sale el porcentaje, ¿sí? Si acá puede mirar lo que quiere que se le muestre dentro del gráfico. ¿Listo?
Acá también tiene la posibilidad de mirar en dónde quiere que se aparezca ese número. Ah, si usted lo quiere en el centro, entonces mire que él le centra un poco la etiqueta. O un ajuste perfecto. Ah, listo. Entonces ahí, ¿cierto? Eso ya va a depender entonces de su estilo. Si se aclara la duda, Joseph. Sí, profe, gracias. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Bueno, voy a suponer que sí. Ahora, hay tres gráficos adicionales que son muy parecidos. Es el de dispersión, el de línea y el de área. Ya vamos a ver por qué son muy parecidos. Vamos a continuar así con estos dos datos y vamos a insertar uno de dispersión primero. Entonces, el de dispersión, ¿qué me muestra? El de dispersión me muestra, entonces, en sexto, acá me lo muestra como un número 1, en sexto, ¿cuántos estudiantes hay? En séptimo, en octavo, en noveno, en décimo, en once, ¿sí? Entonces me muestra el puntico que genera en el plano cartesiano, recuerden que esto es un plano cartesiano, mírenlo acá, ¿sí? El puntico que me genera cada uno, ¿sí? Solo me va a mostrar puntos, ¿sí? Él no me va a mostrar nada más, ¿sí? Solo me muestra los puntos, ¿sí? Ahora, ese es el de dispersión. Vamos a hacer el de línea. Insertar todos los gráficos y nos vamos a línea. Usted puede elegir la línea sin puntos o con puntos. Yo la voy a elegir con puntos para mostrarles un poco. Le voy a dar a aceptar. ¿En qué se parecen estas dos gráficas? ¿Qué me quiere decir? Yo, profe, Señor. pues una, como vemos, o sea, son muy parecidas y ambas utilizan casi el mismo formato, solamente que en la que tenemos las líneas, podemos ver que estas están unidas por líneas y en el otro no, simplemente son puntos en el aire. Exactamente, ¿sí? Funciona, esta de línea funciona tal cual el animaplano que ustedes hacen de PLM. Ustedes simplemente ponen los puntos y van uniendo los puntos por líneas, ¿sí? Miren que es la única diferencia entre estas dos gráficas, ¿sí? Una solo me muestra los puntos, la otra me muestra los puntos señalados por líneas. Que usted también puede, perdón, usted también puede simplemente eliminar los puntos, ¿sí? Y los puede eliminar, sino que digamos que a veces los puntos ayudan un poco a definir exactamente dónde o qué cantidad tiene cada uno de los puntos, ¿sí? Mientras que la línea solo me forma la línea, entonces a veces es muy complicado, ¿sí? Sin embargo, si ustedes tienen los datos, por ejemplo, tanto de X como de Y, aquí mismo pueden generar como tal el gráfico de un plano cartesiano, por ejemplo, como les digo, ¿sí? Porque eso ayuda a que, digamos, a mostrarme el gráfico, ¿sí? Bien, pero también está uno que llamamos gráfico de área. Entonces vamos a hacer los mismos, insertar gráfico de área. Vamos a hacer este. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este de línea y este de área? ¿Qué me quiere decir? Que uno nos muestra todo el área. Entonces, miren que el gráfico de área, pues sí, tiene toda coherencia. El gráfico de línea solo me muestra la línea como tal, ¿sí? Sin embargo, el gráfico de área hace las líneas, ¿sí? Pero adicional a eso, pinta, digamos, el interior o la parte interna de lo que es cada uno. Entonces es como un gráfico de barras entre uno y otro, pero pues como unido, ¿sí? Mire que si lo analizamos acá de esta manera, esto es una barra, ¿sí? Si estuviera solo esta entre sexto y séptimo, sería una barra, pues una barra diferente, pero sería una barra, ¿sí?
Entonces me muestra que digamos de 24 que son en sexto, bajó a 10 ¿qué? 19 que son en séptimo. Entonces, digamos, ahí la diferencia entre estas dos gráficas, pero pues digamos que me muestran lo mismo. Eso ya depende como de los gustos y de lo que quiera yo mostrar como tal. ¿Sí? ¿Claro está ahí? Ok. Entonces, ¿por qué les digo que necesito ese cuadro como tal que les puse a hacer en el taller anterior? Porque ese cuadro, eh, digamos, ustedes ya tienen como tal unos datos, ¿bien? Esos datos los vamos a utilizar para hacer el siguiente taller. ¿Listo? Bien. Pues vamos a terminar un poquito más temprano. Pero antes de terminar, ustedes tenían otra pregunta adicional dentro del taller de hoy. Y es, ¿qué era un macro? ¿Sí? Entonces, ¿y para qué sirve? ¿Sí? Voy a elegir 4 personitas que me van a dar la definición que pusieron. Una es Gisela, el otro es Beltrán, eh, Trujillo y Sebastián. ¿Listo? Entonces, empezamos, Gisela. Un macro es una acción o un conjunto de acciones que se puede ejecutar todas las veces que desee. Un macro nos ayuda a automatizar aquellas tareas que hacemos repetidamente. Es una serie de instrucciones que son guardadas dentro de un archivo de Excel para poder ser ejecutadas cuando las necesitemos. Listo, Beltrán. Profe, el macro son unas instrucciones que son guardadas en un archivo de Excel y las podemos ejecutar cada vez que queramos. Ok. Trujillo. Pero tengo lo mismo que Gisela. Sí, Lo leo. te copiaron, ok, no mentira. Hágale. La misma página, yo creo. Un macro es una acción o un conjunto de acciones que se puede ejecutar todas las veces que desee. Cuando se crea un macro, se graban los clics del mouse y las pulsaciones de las teclas. ¿Para qué sirve? Un macro nos ayuda a automatizar aquellas tareas que hacemos repetidamente. Es una serie de instrucciones que son guardadas dentro de un archivo de Excel para poder ser ejecutadas cuando lo necesitemos. Bien, y Sebas. Pues, profe, prácticamente tengo lo mismo, solamente que con mis palabras. Ah, mejor, hágale pues, dígalo. Una macro es una acción, un conjunto de acciones que se puede ejecutar todas las veces que se desee. Cuando se crea un macro, se quedan guardados los movimientos que usted haya hecho en Excel, los clics del mouse y las pulsaciones de las letras. También sirve para automatizar las tareas que hacemos repetidamente. Todo aquello que se hace dentro de Excel queda completamente guardado y se puede utilizar cuando se desee. Y ya después puse como, para estar más familiarizado con lo que es un macro Excel, se necesita tener conocimiento básico o al menos cómo funciona. Como todo este se basa en unos comandos. El comando es llamado VBA, Visual Basic for Applications. Ahí es donde se guarda la información plasmada anteriormente, donde quedan registradas las cosas que escribimos, ponemos, etc. Listo, gracias. Sebas, bueno, primero que todo, sí, para hacer un macro, en realidad no es fácil. Pero un macro no es fácil, porque lo que hace el macro es que le empieza a grabar paso por paso lo que usted necesita automatizar. Es decir, usted en uno de esos pasos le dio por equivocarse y no era lo que iba a hacer, entonces ese macro pues digamos no queda funcionando de la manera correcta y adecuada, porque el macro lo que busca es que usted automatice todas las funciones que usted quiera realizar, todos los pasos o procesos que usted quiera realizar, ¿sí? Como desde seleccionar o como desde, yo qué sé, poner una etiqueta, dependiendo de lo que usted quiera hacer, eso queda grabado dentro del botoncito. Eh, por ejemplo, resulta que cuando yo trabajé en Atento, allá en Atento hay
digamos, un puesto de trabajo que se llama Data Marshal. Esas personas que trabajan en Data Marshal trabajan con unas bases de datos. ¿Bien? Esas bases de datos son enviadas directamente por el cliente, que pues, puede ser Claro, Movistar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y lo que hace el Data Marshal es decir a futuro qué se necesita o cuánta cantidad de gente necesita para contestar llamadas en un día específico. Entonces, por ejemplo, Movistar le dice al Data Marshal, vea, yo para esta semana voy a recibir, no sé, voy a poner un ejemplo X, 2.000 llamadas el lunes, 3.000 llamadas el martes, el miércoles 10.000 llamadas porque hay un evento, el jueves tengo 9.000 llamadas y así sucesivamente. ¿Qué tiene que hacer el Data Marshal? El Data Marshal lo que tiene que hacer es analizar el personal que tiene Atento contratado y dependiendo de eso, empezar a decir, bueno, yo el lunes, como vamos a recibir 2.000 llamadas, yo necesito como mínimo, no sé, 20 asesores en el día. El miércoles que habíamos dicho que eran 20.000 porque hay un evento, entonces necesito como mínimo 50 asesores en el día. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, ya dependiendo de lo que diga el Data Marshal, digamos que los supervisores, los coordinadores de las campañas tienen que hacer todo un proceso para definir de que ese día de verdad estén conectadas la cantidad de personas que nos dijeron que debían estar conectadas. Porque pues entonces ya entra en un proceso en que si a usted le dijeron tiene que tener 50 personas conectadas y resulta que Atento no cumplió y tenía solo 40 porque se enfermaron 20 y usted no hizo caso y no tuvo otras en cuenta, entonces entonces puede entrar en un proceso de que Movistar le dice, usted no me está atendiendo bien las llamadas, se está demorando mucho para atenderlas, fuera de eso solo tiene 30, 40 conectados, cuando se le dijeron que debían ser 50, entonces Atento puede incurrir en una multa con respecto a Movistar, ¿cierto? Porque pues es un tipo de contrataciones que hace. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, el Data Marshal tiene que hacer eso repetitivamente todos los días, todas las semanas, todos los meses, todo el año. Entonces, ¿qué hace el Data Marshal para evitar hacer ciertos procesos que de pronto tenga que hacer, como, no sé, seleccionar una cantidad de personas, meter una función y que le arroje un resultado? Para evitar eso, lo que hace es generar macros. ¿Sí? Esos macros ya quedan guardados pues, para que usted los siga utilizando de ahí en adelante. Entonces lo que hacen es generar esos macros y entonces ya simplemente con dar un clic en ese botón, lo que hace ese macro es hacerme el proceso que yo necesito. ¿Sí? Pues eso se utiliza mucho cuando yo tengo un trabajo así, que es muy repetitivo todas las funciones que tengo que realizar. ¿Sí? Ojo, esos macros no solo funcionan en Excel, sino que funcionan en diferentes aplicaciones de Office. Funciona también en Word, no sé o no estoy seguro si en Access también funciona. Access es una plataforma de bases de datos. Pero pues esas macros funcionan en diferentes aplicaciones de Office, ¿sí? Para ayudar a eso, precisamente automatizar ciertos procesos que yo debo de realizar. ¿Listo? Preguntas. ¿Seguro que no? Profe,